Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Travesaño y en este video te voy a explicar todo lo que concierne a la edición geométrica de un alineamiento, los cuales van a abarcar la edición mediante los pinzamientos, la edición mediante la barra de editor de geometría, cómo quitar y añadir PIs, separar y quebrar PIs, eliminar subentidades, crear una curva circular, crear curvas con espirales, crear curvas compuestas sin espirales y con espirales también, en el mismo sentido o en el sentido reverso. También vamos a ver editor de subentidades y el visor panorámico, selección de subentidades, cómo convertir entidades de AutoCAD y cómo cambiar el sentido de un alineamiento. Entonces vamos a comenzar. Vamos a abrir Civil 3D y voy a abrir el archivo de trabajo, el cual es edición alineamiento. Le doy a abrir. Este archivo lo voy a estar dejando en el primer comentario para que ustedes puedan descargarlo. Vamos a comenzar con la edición mediante los pinzamientos. Lo primero que voy a hacer es seleccionar mi alineamiento. Le doy un clic. Automáticamente puedo observar que me aparecen unos pinzamientos, uno en forma de rombo o cuadrado y otros en forma de triángulo. Triángulos aparecen en los PIs, en los puntos de intersección o puntos de inflexión de nuestro alineamiento, y los rombos o cuadrados aparecen en las tangentes, en el punto medio y en el inicio y el final del alineamiento. A través de estos yo puedo modificar la geometría. Por ejemplo, vamos a ver cuál es mi progresiva final. Mi progresiva final es 840. ¿Qué pasa si yo modifico esta geometría? Por ejemplo, lo que voy a hacer es dejar el cursor, darle un clic al cuadrado y veo que puedo mover, puedo modificar la geometría, puedo estirarlo, puedo cortarlo, Vamos a dejarlo acá, por ejemplo, ahí, y vamos a ver qué ha pasado con la progresiva. Me doy cuenta que ha cambiado, Entonces aquí también puedo hacer lo mismo, puedo estirarlo, puedo cortarlo un poco y mi progresiva va a cambiar automáticamente porque todo esto es dinámico. Ahora también tenemos el punzamiento del punto medio de la tangente. Este punzamiento funciona de la siguiente manera, Por ejemplo, en esta tangente tenemos tangente anterior, esta de aquí, y tangente posterior, Si yo doy clic aquí, lo que puedo hacer es mover de forma paralela la tangente posterior y la tangente anterior, Yo puedo modificarlo y automáticamente mi progresiva va a cambiar, va a ser dinámico. Todas las modificaciones que realice, las progresivas van a cambiar automáticamente. Y también tenemos el punzamiento de los PIs, los puntos de intersección. Por ejemplo, yo voy a dejar el cursor aquí en el punzamiento y me van a aparecer dos opciones. La primera opción me dice mover PIs y la segunda opción me dice separar PIs o quebrar PIs también, Vamos a ver la primera opción, mover PI. Otra manera de mover PIs también es dándole un clic directamente. Doy un clic y veo que puedo mover los PIs, si se dan cuenta. Lo puedo mover. Vamos a darle escape. Puedo mover todos los PIs que yo quiera, puedo moverlo, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué pasa en este sentido? Por ejemplo, yo quiero mover aquí donde está el mouse. Veo que ya no me aparece, Aquí me aparece una vista previa. Si yo voy acercándome más hacia aquí, ya no aparece la vista previa. ¿Por qué? Porque no podría mover mi PI en este punto donde yo estoy, porque la geometría sería incorrecta, Eso lo detecta el software. Es por eso que no me aparece una vista previa. Vamos a dejarlo acá, por ejemplo, y le damos escape, Eso sería la manera de editar a través de los punzamientos. Ahora vamos a seleccionar y veo que aquí en la parte superior me aparecen unas opciones, Voy a darle en la opción de editor de geometría. Vamos a ver cómo se edita a través de esto, Dentro de editor de geometría tengo todas estas opciones que en videos anteriores también lo expliqué de manera escueta. Tengo la opción de insertar PI, eliminar PI y separar PI, quebrar PI aquí. Ya, vamos a ver cómo se elimina y se inserta un PI. Algo que tenemos que tener en cuenta al momento de eliminar un PI es que hay que eliminarlo con bastante criterio. Vamos a ver, por ejemplo, yo le voy a dar aquí, eliminar PI, le doy un clic y aquí tengo un PI,
¿Cómo se elimina un PI? Lo que tengo que hacer es el cursor del mouse dejarlo cerca al PI. Lo voy a dejar cerca y le doy un clic. Si se dan cuenta, he eliminado ese PI. Como lo observan, ¿no? Ahora vamos a darle enter, que automáticamente se actualiza. Pero yo, viendo que elimino este PI de esta manera, es incorrecto. ¿Por qué? Porque esta geometría no me ayuda, ¿no? Con esta geometría yo no podría trabajarlo. Vamos a darle un control Z. ¿Dónde podría eliminar un PI? Por ejemplo, podría eliminarlo en este punto. Aquí podría eliminar un PI. Este PI. Porque al momento de eliminarlo habría una curva, ¿no? De esta manera. Vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es eliminar este PI. Y voy a trazar una línea de referencia. ¿Cómo lo hago? Con el comando xline. Digito xline. Le doy enter. Pico en un punto aquí. Y pico en un punto aquí, le doy escape. Con esto estoy trazando una línea infinita que me va a servir de referencia en esta intersección. Vamos a hacer lo mismo aquí, xline. Doy clic, pico aquí y escape. ¿Por qué he hecho este gráfico? Para tener la referencia, ¿no? O sea, en la intersección de estas dos líneas se encuentra el PI que voy a eliminar, ¿no? Entonces vamos a eliminar el PI. Vamos de nuevo aquí en eliminar PI. Lo que hago es acercarme nada más. Mi PI se encuentra aquí. Voy a darle clic cerca al PI. Le doy un clic. Automáticamente veo que se ha eliminado mi PI. Y le doy enter. He eliminado este PI directamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar un PI nuevo? Vamos a darle aquí en la opción insertar PI. Y voy a volver a insertar mi PI donde lo tenía anteriormente, ¿no? O sea, en la intersección de este. A mí me aparece ya la marca, ¿no? Para la intersección. A algunos de ustedes quizás no les aparezca. Lo que tienen que hacer es presionar F3. Por ejemplo, a mí me aparece la marca, presiono F3 y ya no me aparece nada. Vuelvo a presionar F3. Ahora sí, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, ya. Entonces voy en la marca, le doy un clic. Automáticamente veo que ya me ha creado un PI. Lo único que tengo que dar es enter. Ya está. Ya he creado mi PI en este punto, ¿no? De esa manera podemos eliminar PIs y insertar PIs, ¿no? Ahora, algo más que tenemos que tener en cuenta aquí es, según nuestro orden, separar o quebrar PIs. Vamos a ver cómo se hace esto. Para separar y quebrar PIs, lo primero que tengo que ver es el punzamiento, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. La primera la voy a mostrar ahorita. Doy clic en el alineamiento. Me aparece el punzamiento del PI de triángulo. Dejo el cursor y dejo el cursor aquí y me voy a la opción que dice separar o quebrar PI. Le doy un clic. Aquí me dice que especifique la distancia. ¿Qué distancia quiero quebrar el PI? Voy a ir, por ejemplo, miren el mouse. Le voy a dar aquí, le doy un clic. Y le damos escape. Automáticamente he quebrado el PI, si se dan cuenta. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, vamos a ver este PI primero, ¿ya? Si yo muevo este PI, le doy un clic. ¿Qué observan ustedes? Se observa que se mueve la tangente anterior y la tangente posterior, ¿no? Aparte de la curva, se mueven estas dos. Vamos a darle escape. En cambio, cuando yo he quebrado el PI, me aparecen dos punzamientos. Si yo le doy clic en este punzamiento, ¿qué puedo observar? Solo se mueve la tangente posterior y la curva. Si se dan cuenta, vamos a darle escape. Y si le pico en el punzamiento de aquí, ¿qué observo? Que se mueve la tangente anterior con la curva. ¿Para qué me sirve esto de aquí? Se preguntarán ustedes. Vamos a ver tipo un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a tener este alineamiento. A ver, así. Vamos a ver que tengo este alineamiento, por poner, ¿no? Acá tiene su curva, su espiral, ¿no? Eso ustedes ya conocen. Acá vamos a hacerle una más para que se entienda. Aquí le ponemos curva, ¿ya?
Vamos a suponer que yo tengo este alineamiento con curvas, con espirales, con todo, ¿no? Como les había mencionado en un video anterior, hay una longitud de tangente, ¿no? ¿Cuál sería mi longitud de tangente? Desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde donde termina la espiral de salida hasta donde inicia la espiral de entrada, ¿no? Esta es longitud de tangente. Les había mencionado también que esta longitud de tangente debe cumplir con una distancia mínima, ¿no? De acuerdo a la norma, ¿sí? ¿Qué pasa si esta longitud de aquí sí me cumple con la distancia mínima y esta longitud de aquí no me cumple con la distancia mínima? ¿Cómo soluciono este problema, no? Eso se da muchas veces cuando tenemos una superficie y vamos a trazar una carretera nueva. Lo que se hace es lo comúnmente utilizado: se agarra este PI y se jala, ¿no? Como estaba haciendo aquí. Se mueve el PI y automáticamente se mueve esta de aquí y se mueve esta de aquí. Pero como esta longitud sí me está cumpliendo, lo que tendría que hacer para trabajarlo de manera más rápida sería quebrar este PI y mover solo esta recta, ¿no? Como me está moviendo de esta manera, ¿no? Así, y esta que quede normal. Esa sería la utilidad que nosotros podíamos darle, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener que esta longitud de tangente sí me cumple con la norma y esta longitud de tangente no me cumple, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces lo que tendría que hacer es pico aquí en el punzamiento y solo tendría que mover la tangente que no me cumple, ¿no? Hasta que pueda trabajar con la normativa, ¿no? Por ejemplo así. Y esta tangente la dejaría como está, ¿no? Para eso me serviría, se podría decir, vamos a darle un control Z. Para eso me serviría quebrar PIs, ¿no? Otra forma de quebrar el PI es la siguiente. Vamos aquí a la barra de editor de geometría, aquí. Le doy un clic en quebrar PIs. Me pide selecciona el PI, le doy clic al PI. Me dice que selecciona la distancia, ¿no? O sea, puedo hacerlo dando un clic o también puedo hacerlo digitándolo. Vamos a digitarlo, por ejemplo voy a ponerle 5 metros. Le doy enter. Le doy escape, automáticamente este PI también ha sido quebrado, ¿no? Y vamos a comprobar la distancia que le hemos dado nosotros. Vamos con el comando DAL, enter, pico aquí y veo que sí tiene 5 metros, ¿no? El quiebre del PI. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué más sirve? Por ejemplo, al momento de eliminar subentidades. Hay una opción aquí en el editor de geometría, el cual es para eliminar subentidades. Le doy un clic. Si yo elimino esta subentidad, esto creo que lo vimos en el video anterior de una manera muy rápida, voy a explicarlo aquí también. Si quiero eliminar esta subentidad, ¿qué pueden observar ustedes? Que me selecciona toda la curva, ¿no? Por teoría sabemos que las subentidades son espirales, curvas, tangentes, ¿no? Pero aquí me selecciona todo. Por ejemplo, le doy un clic y le doy enter. Me elimina, ¿no? Vamos a darle un control Z. ¿Y cuál sería la diferencia si yo elimino la subentidad donde no he separado el PI? Vamos a darle clic aquí, elimino, enter. No pierde la continuidad, ¿no? Si se dan cuenta. Vamos a darle un control Z para volver. Ahora, una manera de volver después de haber quebrado un PI para volverlo a la normalidad es lo siguiente, ¿no? Le doy clic al alineamiento, me aparece un triangulito plomo, dejo el cursor y me aparece la opción de salvar PI. Entonces solo tengo que darle en salvar PI y automáticamente vuelve a la normalidad, ¿no? El PI que ha sido separado, quebrado, vuelve a la normalidad. Algo más que puedo hacer es eliminar la tangente. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí en eliminar entidades. Por ejemplo, si yo quiero eliminar esta tangente, pico y le doy enter. Automáticamente me elimina la tangente y ya no tiene una continuidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a seleccionar eliminar subentidad? Ahora puedo observar que puedo seleccionar la espiral de salida, curva
espiral de entrada, ¿no? ¿Eso por qué? Porque he eliminado la tangente. Ahora voy a darle clic aquí, pico y le doy enter. Automáticamente he eliminado, ¿no?, esta longitud de curva. Si yo quisiera reconstruir esta longitud de curva, tendría que hacer lo siguiente. No podría hacerlo a través de este de aquí, ¿no?, Free Curve Fillet, la opción que siempre se utiliza. Tendría que hacerlo a través de la opción más curvas ajustadas. Me voy a la tercera opción que dice a través de 2 puntos y un radio, ¿no? Curva ajustada a través de 2 puntos y un radio. Le doy clic. Bueno, ese es el caso, en el caso de que se dé así, ¿no? O sea, que tengas que reconstruir un alineamiento. Tendría que seleccionar aquí. Ahora me dice especifique un radio. Vamos a ponerle un radio de 25, creo que tenía en este lugar, ¿no? Doy enter. Me aparece la opción de antihorario, horario, antihorario, ¿no? ¿En qué sentido está? Si quiero ir desde aquí hasta aquí, está en sentido horario, ¿no? Entonces vamos a darle aquí. Y lo que tengo que hacer es solo unir el punto. Y le doy enter. Ahora, lo que tendría que hacer para seguir reconstruyendo mi alineamiento es unir estos dos puntos, ¿no? ¿Cómo lo uniría? Lo uniría a través de una línea, ¿no? Una línea ajustada a través de 2 puntos en esta opción. Le doy clic, pico y pico aquí, ¿no? Y le doy enter. Y ya he dado una continuidad, ¿no? Tenemos la continuidad de nuestro alineamiento, ¿no? Pero si yo quisiera reconstruir todo, o sea, crear nuevos PIs, crear nuevas curvas con nuevas espirales y todo, tendría que hacer otras configuraciones, ¿no? Esto era solo a manera de ejemplo, ¿no?, para que ustedes puedan observar cómo se utilizan estas funciones. Cerrar, y ahora vamos a ver todo lo que concierne a crear curva circular, crear curvas compuestas, ¿no? Cerramos esta porque esta solo era a manera de ejemplo. Cerramos esta de aquí, vamos a no guardar y vamos a abrir nuevamente el mismo archivo. Como estaba en un inicio, ¿no? Aquí vamos a empezar a trabajar lo que sigue de nuestra edición de geometría, ¿no? Ahora nos toca crear curva circular con espiral, crear curva compuesta y el resto, ¿no? Continuando con el video, vamos a pasar a crear las curvas compuestas, ¿no? Lo primero que hago para ello es seleccionar mi alineamiento y abrir el editor de geometría, ¿no? Vamos a comenzar eliminando algunas entidades, subentidades. Le doy clic aquí en eliminar su entidad, pico en esta curva y le doy enter. Estoy eliminando esta subentidad. ¿Para qué? Para poder crear mi curva compuesta aquí, ¿no? Ahora, para crear mi curva compuesta tengo que irme a la opción de donde creaba espirales y curvas, ¿no? Pero voy a seleccionar la penúltima opción que dice Free Compound. Espiral, curva, espiral, ¿no? O sea, va a tener 2 curvas y 3 espirales a través de 2 tangentes. Me dice, voy a seleccionar esta de aquí. Me pide selecciona tangente entrada, pico, selecciona la tangente salida, pico, especifica el radio 1, por ejemplo voy a ponerle 40 para el primer radio, enter, especifique el radio 2, le voy a poner 30, enter, especifique la espiral 1, 30, enter, la espiral 2 me pide 30, enter, ¿no? Y la espiral 3 le voy a poner también 30, enter. Automáticamente ya inserté todos mis datos y me aparece este símbolo en el cursor, ¿no? Y me dice especifique un punto de paso en la tangente de entrada, o sea, en esta de aquí. Para especificar el punto de paso lo único que tengo que hacer es pasar el cursor del mouse por las progresivas, si ustedes pueden observar, paso y llega un momento en la progresiva 330 que se me dibuja una curva. Entonces aquí tengo que picar, ¿no? ¿Por qué no podría dibujar aquí? Porque no es geométricamente correcto con los datos que hemos insertado. Vamos a darle aquí, pico, ya se ha creado la curva y le doy enter. Automáticamente se ha creado espiral, curva, espiral, acá hay una pequeña curva
y esta es una espiral, ¿no? Con todos los datos que hemos insertado. Podemos comprobar las medidas también, ¿no? De los radios y todo eso. Vamos a hacer como un ejemplo. Vamos a darle arc, pico aquí en el inicio, medio y final, ¿no? Ahora vamos a darle lim radius, ¿no? Pico, halo, y este tiene un radio 40, ¿no? Coincide con los radios que nosotros le hemos estado asignando. Y si compruebo todo, va a cumplir con todo lo que le hemos asignado. Bueno, así creamos esta curva compuesta, ¿no? Con espiral. Ahora, ¿qué pasa si quiero crear una curva reversa con espiral? ¿Cuándo se crea una curva reversa con espiral, no? Vamos a verlo aquí en el ejemplo y luego le voy a explicar cuándo utilizarlo. Para ello primero voy a eliminar estas curvas, ¿no? Estas subentidades. Le doy clic aquí en eliminar subentidad, pico en la curva, me voy a la siguiente, pico en la curva y le doy enter. He dejado todo en tangentes, no he eliminado las subentidades. Ahora voy a trazar líneas de referencia con X-Line, ¿no? Le doy enter. Vamos a trazar líneas de referencia para estas dos, escape, X-Line, pico aquí y escape, ¿no? Ya tengo mis líneas de referencia. ¿Para qué trazar estas líneas de referencia? Para poder mover un poco mis PIs y adecuar mis tangentes a una curva reversa. Voy a explicarles aquí. Una curva reversa es de esta manera, ¿no? O sea, tiene una forma de S, algo así. Entonces lo que yo buscaría aquí es que se forme esto. Pero con las distancias que tienen ahorita, mis tangentes no podrían, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es mover mis PIs. Vamos a mover los PIs un poco. Selecciono el alineamiento, pico en el triangulito y muevo este PI hasta aquí. Y este PI también lo voy a mover un poco. Ya está, yo moví los PIs. Aquí sí se podría dar, ¿no? Curva reversa o también llamada curva contra curva. ¿Qué más? También tengo que eliminar esta tangente que está en medio de estas dos, ¿no? Pico en eliminar su entidad, pico en esta tangente y le doy enter. Ahora voy a eliminar mis líneas de referencia y me va a quedar de esta manera. Aquí ya puedo trazar mi curva reversa. ¿Cómo lo hago? De la manera siguiente, ¿no? Nos vamos a la misma opción donde creamos curva espiral y nos vamos a la opción final que dice free reverse, y aquí me dice espiral curva espiral, espiral curva espiral. Quiere decir que cada curva va a tener dos espirales, ¿no? Voy a crear dos curvas y cada curva va a tener dos espirales. Vamos a darle aquí en la opción pico. Me dice selecciona la tangente de entrada, pico la tangente de entrada. Ahora selecciono la tangente de salida, pico la tangente de salida. Me dice especifique el radio de la curva 1. Voy a ponerle por ejemplo un radio de 50, enter. Especifique la espiral 1, ¿no? Para la curva 1 voy a ponerle 30 espiral y la segunda espiral 30. Ahora me dice especifique el radio de la curva 2, voy a ponerle 60 por ejemplo, enter. Y a las espirales también 30 y 30, enter. Ahora me dice especifique un punto de paso en la tangente de entrada, similar al anterior, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo pongo aquí, ya se está dibujando la curva reversa o curva contra curva. Mientras yo me voy moviendo más se va dando una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a optar por darle aquí en la que dice 0560, le doy un clic. Ya se ha dibujado, ¿no? Lo único que falta es darle enter y automáticamente se ha dibujado espiral. Voy a señalarlo para que se vea bien. Y aquí tendríamos espiral, curva, espiral, ¿no? Y aquí de nuevo espiral, curva, espiral. O sea, la espiral de salida de esta curva se empalma con la espiral de entrada, ¿no? Ya no habría longitud de tangente. ¿En qué caso se utiliza este tipo de curva? En el caso de que la tangente sea demasiado pequeña, no haya una manera correcta de que cumpla con la normativa. En esos casos puede utilizar esta aquí, curva reversa, ¿no? Esto sería curvas compuestas y curvas reversas o curvas contra curvas con espiral, ¿no? Ahora vamos a pasar a realizarlo sin espiral. Lo primero que hago es eliminar esta subentidad, pico
Elimino todas las subentidades para volver a trazarlas. Pico aquí y le doy Enter. Y aquí también voy a eliminar esta subentidad. Pico aquí, le doy Enter. Ahora vamos a hacerla las mismas curvas, pero sin espiral, ¿no? Solo para realizar la curva compuesta sin espiral, voy a explicarles un poco sobre teoría, si se podría decir de manera rápida. Una curva espiral compuesta es de esta manera, más o menos. Va a tener dos radios. Esto es un arco, ¿no? Aunque no se note bien. Esta va a tener un radio, esta va a tener otro radio, esta va a tener una tangente que se le llama tangente larga, y esta va a tener otra tangente que se le llama tangente corta, ¿no? También hay otros parámetros a tener en cuenta, ¿no? Pero si lo explico todo, vamos a alargar mucho el video, ¿no? Le voy a dejar una bibliografía para que ustedes puedan profundizar un poco más aquí en el primer comentario también, para que puedan descargarlo. Bueno, lo primero que hago para crear la curva compuesta es quebrar o separar el PI, ¿no? Selecciono mi alineamiento, dejo el cursor y le doy en la opción de separar o quebrar PI. Ahora me pide una distancia, ¿no? Para quebrar el PI, por ejemplo hasta aquí, y le doy escape. Una vez hecho esto, voy a trazar una línea común, ¿no? No una línea infinita, como referencia, por ejemplo desde aquí hasta aquí, le doy escape, y arriba voy a hacer lo mismo, una línea de referencia. A ver, por ejemplo desde aquí, vamos a tratar de que tenga distancias similares, ¿no? Voy a darle enter dos veces, pico aquí y ya está, ¿no? Mis dos líneas están más o menos alineadas, ¿no? Luego de ello me voy a ir a la opción de dibujo. En dibujo tengo la opción de crear curvas múltiples, ¿no? En la opción de fillet le voy a dar un clic, me dice seleccione la primera tangente, le doy aquí en mi línea que he creado, la segunda también le doy aquí en mi línea que he creado, me dice ingresa el número de curvas, ¿no? Pueden ser 2 o 3 curvas al tratarse de una curva compuesta. Voy a hacer para 2 en este ejemplo, 2 enter. Me dice ingresa el número de la curva flotante. Como son 2 curvas, una de ellas va a ser la curva flotante, ¿no? La curva flotante siempre es la curva que cuenta con la tangente larga, ¿no? O sea, la más grande. Voy a asumir que la curva flotante sea la primera. Voy a darle 1 entonces. Me dice ingrese el radio de la curva 1. Voy a darle 40, por ejemplo. Enter. Ingrese el radio de la curva 2. Le voy a dar 30. Enter. Luego me pide ingrese la longitud de la curva 2, ¿no? La longitud me va a servir para adecuar a esta tangente, ¿no? Voy a darle por ejemplo una longitud de 30 y le doy enter. Automáticamente se me ha dibujado, vuelvo a dar enter y ya desapareció el borrador, ¿no? Ahora elimino mis referencias, suprimir, y ya tengo mi curva, ¿no? Vamos a darle ch enter para ver las propiedades. Pico en la primera curva y veo aquí, ¿no? Radio 40, está cumpliendo. Doy escape, pico en la segunda, me dice radio 30 y aquí también me dice longitud de arco 30, todos los datos que yo le he asignado. Pero estas dos curvas son como dibujos de AutoCAD, no son entidades Civil 3D. ¿Qué hago para transformar estas entidades de AutoCAD a Civil 3D? Lo siguiente, selecciono el alineamiento y me voy al punzamiento aquí en cuadrado, pico y voy a poder mover, ¿no? Este punzamiento lo voy a mover hasta donde inicia la curva, ¿no? Voy a darle clic aquí, más o menos me señala, pico y ya está. Con este hago lo mismo, ¿no? Me acerco, no necesariamente tengo que dar exacto, solo tengo que acercarme y el software automáticamente se ubica, si se dan cuenta. Me acerco, ya lo ubicó, doy clic, ya está. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es utilizar esta opción de aquí, ¿no? La opción de agregar curvas, y me voy a la primera que dice Fixed Curve. Esa opción me sirve para crear una curva libre a través de 3 puntos. Voy a darle clic. Para esto ustedes tienen que tener activo su F3. Si no desaparecen estas líneas de aquí,
presionan F3 y se les va a activar. Lo primero, pico en el inicio. Luego el segundo punto es el punto medio de la primera curva, ¿no? Pico. Y el tercer punto es el final de la primera curva, pico. Ya está. Ahora para la siguiente curva, este vendría a ser el inicio, pico. Este vendría a ser el punto medio, pico. Y este vendría a ser el final, pico, y le doy enter. Y automáticamente ya he creado mi curva compuesta, ¿no? Y estas líneas de AutoCAD solo selecciono y las elimino. Y ya tengo mi curva compuesta. Al crear una curva compuesta me aparece este término, ¿no? PCC. Esta va a hacer referencia al punto de curva compuesta, ¿no? Cuando tengamos curvas compuestas va a aparecer este término. Luego vamos a crear una curva reversa, ¿no? Pero sin espirales, ¿no? Para ello vamos a utilizar la herramienta de Fillet, ¿no? Aquí en la parte de pestaña de dibujo se encuentra Fillet. Voy a darle un clic y tengo todas estas opciones, ¿no? Para crear una curva reversa sin espiral tengo que utilizar esta de aquí, pero antes de ello necesito un arco, ¿no? Una curva. Entonces vamos a trazar primero una línea de referencia, por ejemplo aquí. Ahora le voy a trazar hasta aquí, que escape, y en la parte superior hago lo mismo, ¿no? Trazo una línea de referencia. Ya está. Luego uno las tangentes que están separadas con una línea. Pico. Voy a unir aquí y doy escape, ya está. Luego de ello voy a crear una curva, ¿no? Porque necesito una curva para utilizar esta componente. ¿Cómo creo la curva? Lo voy a crear con la primera opción, crear curvas a través de dos líneas. Le doy clic, pico mi primera línea, pico mi segunda línea, me dice selecciona la entidad que voy a insertar un radio y me dice cuánto es el radio. Lo voy a poner por ejemplo 100 y le doy enter. Ya está. Luego elimino esta línea de referencia y ya está, ya tengo un arco. Ahora voy a ir a crear curva reversa, ¿no? A través de una curva. Le doy clic, me pide seleccionar un arco, pico el arco, me dice compuesta o reversa. Voy a poner reversa. Me dice especifica un radio, lo voy a poner por ejemplo 120, enter. Y me dice selecciona la entidad que vas a insertar, ¿no? Voy a insertar longitud por ejemplo. Le voy a poner una longitud de 90, enter. Ya está. Y ya he dibujado mi curva reversa sin espiral, ¿no? Pero que pueden observar ustedes que esto no está empalmando. O sea, esto no empalma con esta tangente. Está mal, no tendría que empalmar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para empalmarlo? Vamos a eliminar esta de aquí. Para empalmarlo voy a utilizar el comando Fillet de AutoCAD, ¿no? Digito F, enter. Y me aparece aquí, ¿no? El comando Fillet en la parte de abajo. Voy a seleccionar radio. Me dice especifica el radio, le voy a poner 120, enter. Ahora me dice selecciona el primer objeto, pico aquí, selecciono el segundo objeto, pico aquí y ya está, ¿no? Ahora sí está empalmando perfectamente, ¿no? Pero yo necesito algún dato para, a través de esta opción, crear mi curva reversa, porque creándolo de esta manera no voy a poder crear una curva reversa, tengo que hacerla a través de esta opción. Esta solo lo hago para tener un dato exacto, ¿no? Para ello voy a trazar una tangente primero, me voy aquí en la opción de dibujo, en línea, desgloso y me voy a la penúltima que dice crear línea tangente desde un punto. ¿Está bien? Pico mi primera curva y me dice especifica el punto, pico el punto y especifica la distancia, especifico mi distancia. Ya está. Luego de ello voy a ver si está empalmando aquí. Si veo que se empalman, ¿no? Estas líneas. Entonces a partir de esta puedo medir, ¿no? Con el comando DAL, enter, me pongo en la intersección, pico y mido hasta donde llega mi curva, ¿no? Pico y arrastro nada más, ¿no? Ahí tengo 67.7137. Esta que vendría a ser la tangente, ¿no? Entonces con este dato yo ya puedo crear mi curva reversa. ¿Cómo lo hago? Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto de aquí,
porque solo necesito este dato. Pero vamos a las propiedades de esto primero. Yo estoy en las propiedades y voy a hacer una configuración aquí en la donde dice unidades primarias. La precisión la voy a poner a 8 decimales para tratar de ser más preciso al momento de realizar mi curva. ¿Está bien? La tengo con 8 decimales. Ahora hacemos el mismo procedimiento. Pico aquí, crear curva reversa a través de curva, pico, selecciona, me dice compuesta o reversa, voy a poner reversa, especifica el radio era 120, ¿no? Enter, y me dice qué entidad voy a asignar tangente, ¿no? Porque esta es la tangente, y me dice especifique cuánto es la tangente. Voy a copiar nada más, 67.7137 2962, enter, ya está, y ya se ha dibujado mi curva, ¿no? Ustedes pueden observar, está bastante preciso, hasta pareciera que está exacto empalmando, ¿no? Pero nunca va a ser exacto. ¿Por qué? Porque hay decimales, pero está muy preciso hasta ahí. ¿Está bien? Ahora eliminamos esto. Una vez teniendo esto, ¿cómo transformo estos gráficos que son tipo AutoCAD a entidades Civil 3D? Hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Selecciono mi alineamiento. Este punzamiento lo voy a arrastrar donde inicia la curva, ¿no? Me pongo cerca, a ver, más o menos. Ya, ahí está bien, pico. El software solo me identifica dónde es el punto, solo tengo que acercarme. Si ustedes ven, aquí ya me acerqué, pico y ya está automáticamente. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a la opción Fixed Curve a través de 3 puntos. Pico. Al inicio, al intermedio y al final de la primera curva. Luego el inicio de la segunda curva es esta. En la mitad buscamos aquí y al final, ¿no? Esto me va a marcar solo el triángulo. Y le doy Enter. Y automáticamente se ha creado ya el alineamiento, ¿no? Y doy escape, ¿no? Algo también que quería recalcarles aquí, que esto va a depender de la versión de Civil que ustedes estén utilizando, ¿no? Porque en las versiones actuales aquí me empalma perfectamente. En cambio en las versiones 2014, 2015, 2016, cuando se hace este tipo de procedimiento, aquí en esta parte nos aparece un triángulo amarillo, ¿no? Como un error. ¿Por qué? Porque no empalma. O sea, esa función no la tenían esas versiones de Civil 3D. Lo que van a hacer ustedes es, van a darle clic aquí, van a eliminar esta su entidad. Luego de ello van a irse aquí en la opción de Free Curve Fillet a través de 2 entidades, seleccionan, van a picar esta curva de aquí, luego van a picar esta tangente, van a poner radio 120, le dan Enter y automáticamente se va a corregir el error, ¿no? Esos errores ya las versiones anteriores las corrigieron, ¿no? Ahora en la versión 2019 que yo estoy utilizando no sucede, ¿no? Bueno, eso sería cómo crear curvas compuestas. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que es editor de subentidades y el visor panorámico, selección de subentidades y todo esto de aquí, ¿no? Convertir entidades de AutoCAD y cambiar sentido en alineamiento. Ahora pasaremos al software, ¿no? Vamos a Civil 3D nuevamente y aquí tenemos nuestro alineamiento ya trabajado, ¿no? Estos son curvas compuestas sin espiral, ¿no? Lo que yo voy a hacer es cerrar este archivo que ya trabajamos y voy a abrir un archivo nuevo, el cual tiene el nombre de curvas compuestas con espiral. Le voy a dar a abrir. Este archivo también va a estar en el primer comentario para que puedan descargarlo, ¿no? Este archivo es el que ya trabajamos anteriormente, las curvas compuestas con espiral, solo que para este ejemplo del editor de subentidades vamos a utilizar este archivo para que se observe de una mejor manera, ¿no? Cómo se edita. ¿Está bien? Lo primero que haremos luego de abrir el archivo es seleccionar el alineamiento. Me voy al editor de geometría, vamos al escape
y voy a buscar la opción que dice editor de subentidades. Es esta de aquí, es tipo un cuadernito, y le voy a dar un clic. Automáticamente me aparece este cuadro, pero ustedes se preguntarán que no me aparece nada, ¿no? Claro, es que yo no he seleccionado todavía ninguna subentidad. Lo que voy a hacer entonces es darle un clic a esta flechita de aquí, el selector de subentidades. Le doy un clic y voy a picar primero en esta tangente. Pico y automáticamente me aparecen estos datos, ¿no? Estos datos son correspondientes a esta tangente que yo he picado. Por ejemplo, en la propiedad general me dice qué número de subentidad es, ¿no? Esta es la subentidad número 1. También me dicen tangente ajustada, los parámetros ajustados están bloqueados, por eso está en verdadero. Esto también puedo desbloquearlo si deseo. Lo voy a dejar como está. También me dice la longitud, dirección y el punto de inicio y el punto de final, ¿no? O sea, el punto de aquí y el punto de aquí, ¿no? Esto también puedo editarlo si yo deseo, pero lo vamos a dejar así, ¿no? De manera ejemplo. Ahora vamos a pasar a ver esta curva. Pico. Automáticamente me aparecen estas opciones. Vamos a ponerla de esta manera. Me aparece la espiral de salida. La espiral de salida vendría a ser esta de aquí, ¿no? Me dice, por ejemplo, tiene una longitud de 30, los parámetros están bloqueados y me da un A de 38.730, ¿no? Es un dato secundario. También tengo el radio de ingresos 50. El número de subentidad es la segunda, ¿no? Por eso sale 2. Ahora vamos a la curva. También podemos observar su radio 50. Esto es el ángulo de curvatura del arco, ¿no? También tenemos la longitud. Y en la espiral de entrada, que vendría a ser esta de aquí, tenemos todos esos datos. Estos datos los podemos editar. Vamos a ver en este ejemplo cómo hacerlo. En la espiral de entrada, ¿no? Es esta de aquí. Vamos a editar. La longitud me dice que es 30. Yo le voy a poner 15 para ver qué sucede. 15, le doy Enter, Enter, Enter. 3 veces. Y automáticamente esta longitud se ha disminuido, si ustedes se dan cuenta, ¿ves? Así lo podemos editar de acuerdo a la normativa que estemos usando, ¿no? Pico aquí, de nuevo selecciono la curva y en la espiral de entrada voy a volver a 30, ¿ya? Le voy a poner 30 nuevamente. 30, le doy Enter, Enter, Enter. 3 veces. Y automáticamente vuelve a ser 30 esa longitud, ¿no? Así podemos ir editando las subentidades. También aquí voy a abrir el cuadernito, selector de subentidades, y selecciono mi curva compuesta. Y en mi curva compuesta voy a observar todo lo que tiene, ¿no? Tiene una espiral 1, una curva 1. Esta sería la espiral 1, vamos a señalarlo. Esta sería espiral 1, curva 1. Esto sería espiral 2. Curva 2 sería este chiquitito de acá. Y esta sería la espiral 3. Vamos a editar, por ejemplo, la curva, ¿ya? ¿Qué curva podemos editar? Por ejemplo, si yo quiero editar la curva 2, su radio es 30, ¿no? Hay parámetros que el software no me va a permitir, pero vamos a ver. Voy a ponerle 60 de radio. No me permite, ¿por qué? Porque según esta geometría no se puede hacer esa edición. Vamos a ver la espiral 2. ¿Cuál sería la espiral 2? Esta de aquí, ¿no? Vamos a editar, por ejemplo. Me dice la espiral 2 es 30, yo le voy a poner 60, ¿ya? Por exagerar. Y me dice que no es posible, pero ¿qué pasa si yo le pongo 15? Enter, Enter, Enter. Automáticamente esta se ha vuelto más pequeña, ¿no? Así podemos seguir editando todo, ¿no? Ahora volvemos a seleccionar, voy a volverlo a la normalidad, ¿no? Vamos a agarrar la espiral 2, hemos puesto 15, vamos a ponerle 30, doy Enter, Enter, Enter. Y ya la volvemos a la normalidad. Vamos a ver esta curva de aquí. Pico, selecciono y veo que tiene todos estos parámetros, ¿no? Tiene espiral 2, tiene hasta una espiral 4, ¿no? Vamos a señalarlos para que puedan observarlo. Espiral 1, curva 1, espiral 2, esto sería espiral 3, curva 2 y espiral 4, ¿no? Por eso tiene todos esos datos. Yo puedo editar, por ejemplo, ¿cuál quiero editar? Estamos espiral 1, espiral 2, espiral 3 vamos a editar, ¿ya? 30 me dice, voy a ponerle 10, ¿está bien? 10, Enter, Enter, Enter.
y automáticamente esta parte de aquí se ha vuelto más pequeña, ¿no? Así puedo seguir editando todo lo que yo desee, ¿no? De acuerdo a la normativa que use, claro. Siempre con la normativa tienen que hacerlo. Vamos a volverlo en 30, le doy 30, enter, 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 3 veces y ya está. Eso sería a través de el editor de geometría, ¿no? También podemos hacerlo a través del visor de panorámico, ¿no? El visor panorámico se encuentra ubicado a la derecha del cuadernito, aquí. Voy a dar un clic y me aparece este cuadro. Vamos a moverlo un poco para que se vea bien. Ya. Y aquí, por ejemplo, yo puedo ir dando clic a cada uno de estos. Por ejemplo, doy un clic aquí, me pongo en el model, doy escape y puedo observar que la parte que yo he señalado se marca de rojo, ¿no? Aquí también puedo editar, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es 30, esta espiral de entrada. Yo puedo ponerle 10, le doy enter y automático se vuelve más pequeña, ¿no? También puedo ponerle 60. Vamos a ver si el software me permite. Le doy 60 y me dice que no me permite, ¿no? Le doy 30. Vamos a regresarlo a 30, le doy enter, automáticamente regresa, ¿no? Le doy escape. A ver, por ejemplo, vamos a irnos a la curva compuesta. Estaría aquí, ¿no? Más o menos aquí. Ya, me pongo en el model y doy escape, ¿no? Cuando les aparece así, dan escape. La parte que he señalado es esta, de espiral 1. Me dice que es 30. Ahora, si yo bajo, me pongo en el model, doy escape, estoy en el radio, ¿no? Acá me dice que el radio es 40. Por ejemplo, si el radio le pongo 20, doy enter, el software no me permite. En cambio, si yo le pongo mayor, vamos a ponerle 60, por ejemplo, tampoco me permite, ¿no? Acá tienen que tener en cuenta algunos conceptos de diseño geométrico, ¿no? Seguimos. Acá, por ejemplo, tenemos este de aquí. Me pongo en el model, doy escape y esta de aquí sería esta curva, ¿no? Que tiene un radio de 30. Si yo le aumento el radio, esta curva no me va a permitir el software, ¿no? Por la ubicación de esta curva. Lo que yo puedo hacer, si quiero editar mis curvas, por ejemplo, podría hacer esto. Me voy uno más atrás, pongo el model, doy escape, estoy aquí, ¿no? En la zona sombreada de rojo, y aquí donde es 30 le pongo, por ejemplo, 10, 15, ¿no? Vamos a para este ejemplo nada más, ¿no? Y ahora sí, este radio aumentado un poco, ¿no? Y así podría ir editando, pero siempre editen de acuerdo a la normativa que ustedes están trabajando, porque poner espiral de 15 es ilógico, ¿no? Solo por este ejemplo nada más lo estoy haciendo, para que ustedes vean cómo pueden editarlo. Y aquí también puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta curva compuesta, voy a darle clic aquí, le doy escape y tengo que aquí mi radio es 50. Por ejemplo, yo puedo editar ese radio, por ejemplo pongo 40 y si me permite, ¿no? En este caso es que se ha editado. Acá también puedo, vamos a ver si me permite 70. Si me permite, ¿no? En estas curvas sí me permite. Y así puedo seguir editando todo lo que yo desee, ¿no? Voy a dejarlo en 50 como estaba al inicio. Ven que la curva va cambiando, ¿no? Dinámicamente. Bueno, y así ustedes pueden seguir editando sus datos, ¿no? Bastante criterio más que todo, y saber la normativa que ustedes estén utilizando para la edición. Ahora vamos a pasar a cómo convertir entidades de AutoCAD a subentidades de Civil 3D, ¿no? Hay una opción aquí en el editor de geometría. Aquí en esta opción me dice convertir entidades de AutoCAD a subentidades de Civil 3D. Yo no les recomiendo esta opción por lo siguiente, no lo voy a explicar. Supongamos que tengo este alineamiento. Hasta acá está bien, y de ahí lo voy a hacer así. Tengo este alineamiento, vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que yo tengo este alineamiento y aquí tiene curvas, ¿no? Y vamos a suponer que esto hasta este punto de aquí tendrían progresivas, se podría decir.
hasta aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí tendrían progresivas. Ahora, al momento de utilizar esta opción, lo que yo tendría que hacer es picar esta tangente, picar esta curva, picar esta tangente, picar esta curva, picar esta tangente y darle Enter. Lo que sucede es que al utilizar esta opción, no siempre me da continuidad, tiene esos errores, ¿no? O sea, yo pico esa opción, por ejemplo, y me va a dar, por ejemplo, progresivas hasta acá. Y después de aquí no me da progresivas. Entonces esto es un problema, ¿no? Porque ya no me da la continuidad que yo necesito. Yo necesito que todo esto tenga progresivas, ¿no? Entonces esto es un inconveniente en esta herramienta. Lo que yo les recomiendo, si ustedes quieren convertir una entidad de AutoCAD a una subentidad de un alineamiento, lo hagan de la manera que lo hicimos cuando realizamos la curva compuesta sin espiral, ¿no? ¿Se recuerdan? Que dibujábamos una curva, luego empalmábamos las líneas del alineamiento con la tangente y luego a través de este comando de Fix Sector, a través de 3 puntos, empezamos a picar y nos da una continuidad, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Para ese sentido. Y el último tema de este video sería cambiar el sentido del alineamiento, ¿no? Hay dos maneras. La primera manera es la siguiente: con el editor de geometría, aquí hay una opción que dice Reverse Subentity Direction, o sea, cambiar de dirección la subentidad, ¿no? Vamos a darle escape y voy a picar aquí. Ahora, si yo me acerco a la tangente, solo puedo seleccionar una, ¿no? O sea, picaría la tangente y daría Enter y me cambiaría la dirección solo de esta subentidad. Pero si yo quiero cambiar la dirección de todo mi alineamiento, o sea, de todo esto, ¿cómo podría hacer? Lo que tendría que hacer es seleccionar el alineamiento y aquí en esta ventana de Modify que me aparece, desglosar, y hay una opción que dice Reverse Direction. ¿Está bien? Ahí tendría que darle un clic. Le doy un clic y me aparece una advertencia, la cual me dice todo lo que se encuentra referenciado al alineamiento puede sufrir una modificación general, dice, ¿no? Ya sea progresivas, objetos, empalmes, velocidad de diseño, etc. Entonces yo le voy a aceptar nada más. Le doy en aceptar y automáticamente me ha cambiado la dirección de mi alineamiento, ¿no? Ahora empieza aquí y termina aquí, ¿no? Eso sería la manera de cambiar la dirección. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, déjame un buen like, déjame un comentario y si quieres que YouTube te avise cada vez que suba un video, activa la campanita, ¿no? Conmigo será hasta la próxima.